conocen, pues mi nombre es Jimena Andrade, yo soy profesora de la Javeriana del programa de artes visuales. Estoy trabajando acá en la Javeriana desde el 2008 y pues también tengo un proyecto que es como desde donde aparezco pues en el circuito del arte, que se llama Interferencia, y pues desde ahí es desde donde voy a introducir esta pregunta que les traigo acá. Pues como les estaba diciendo ahorita, Pilar me hace la propuesta de que hable de las prácticas artísticas, algo que pues es como tan vasto y tan heterogéneo, tan casi que a veces inabarcable, y pues pensé que era como una oportunidad interesante para formalizar un trabajo que estaba haciendo desde el 2008 con este colectivo del cual les estoy hablando acá. Somos 5 artistas, pues prácticamente este trabajo en específico lo estaba haciendo solo con otro, Marco Moreno, pensando pues en qué verbos o qué palabras se involucran en la praxis de cada uno de nosotros. Entonces, en el trabajo como profesora también pues me inquieta mucho la manera como pues los estudiantes o los artistas que están formándose o los mismos artistas definen su propia práctica, casi siempre como desde palabras como reflejar, como expresar, como metáforas como de una situación, como una potencia como trascendental con algo, más que en relación como con el contexto y entendiendo el contexto pues que finalmente es el que hace pues que las prácticas se den. Entonces pues esta charla, pues estoy como muy feliz de mostrar este video acá, pues porque es como la primera vez que lo muestro, lo terminé anoche. Entrevistas que he empezado o hemos empezado a hacer desde el 2008 a diferentes actores del campo, de diferentes puntos geográficos y que provienen de diferentes disciplinas, pero todos convergen en el campo del arte. Anoche pues cuando Pilar me dice de esto, pues pensé que era como el momento clave pues para poner este video acá. Entonces pues les voy a contar como lo que voy a hacer, voy a mostrarles el video y al final pues tengo como unas pequeñas preguntas que voy a introducir y pues abrimos un espacio para comentarios de ustedes o discusión, preguntas, que es un poco lo que voy a hacer. Arranco con el video. Bueno, en mi caso yo diría que es contrario. O sea, en vez de tener una dificultad de explicarlo por la complejidad que puede ser, ¿sabes?, que realmente no es una práctica, dijésemos, que puede encasillarse, porque en mi caso hay una cuestión también de interés por una cuestión pedagógica y de talleres y de intercambiar información y de troca, ¿no? En vez de plantear esto como un problema, lo simplifico y lo que hago es definirlo esto como práctica artística. O sea, en vez de ser la práctica artística exclusiva, se vuelve inclusiva. Y lo que hago es ampliar el campo de esta práctica. O sea, en vez de reducir el nombre del artista a una práctica totalmente, ya no diría específica, pero reductiva, añado otras cosas que quizás no se entienden como práctica artística y yo la considero que es práctica. O sea que no tengo ningún problema de definirme como artista. O sea, yo sé lo que representa desde el punto de vista de recepción, en el sentido de decir que está o súper considerado o menos valorizado y que hay problemas de definición de la palabra, ¿no?, en el sentido de incomodidad por lo que tiene de esta interpretación romántica. Pero al darle una interpretación a otra,
yo la defiendo esa interpretación. Entonces, a partir de ahí, es una especie de receptáculo que es la práctica artística entre muchas cosas, detalles, en el sentido de decir, en ese espacio de práctica artística quizás no he definido, quizás no es necesario, pero al hablar de que es una situación compleja de diferentes situaciones, bueno, a partir de lo que hago yo creo que se puede entender, para no tener que explicarlo. Porque como decía antes, yo creo que me distancia un poco las posiciones de un discurso teórico más por aceptar un discurso práctico, y que los trabajos es lo que quizás para mí el proyecto es lo que habla, y hablo proyecto porque también a veces son situaciones que no se acaban, no se revisan, continúan, etc., ¿no? A pesar de que se puede considerar que como proyectos muchos trabajos finalizados, pero que hay una voluntad de revisión o de continuidad, o de que una cosa te lleva a la otra, y que hay una cierta continuidad de las preocupaciones, o son las preocupaciones que evolucionan, pero que sí que lo veo bastante como un continuo, ¿no? Que una cosa te lleva a otra. Soy investigadora en arte contemporáneo. Vengo del área de las artes visuales y además estudié un doctorado en historia y teoría del arte. Digamos que mi trabajo se centra en la investigación. En principio, también he realizado curatorías como producto de algunas investigaciones, curatorías de exposiciones de artistas vivos y de artistas que, digamos, de algunos proyectos que de artistas de otros momentos, de otros años, no contemporáneos necesariamente, pero me centro más que nada como en el siglo XX. Eso es como si lo pudiera pensar en temporalidades. Soy una fundadora y en este momento coordinadora de un proyecto que se llama Crack Valparaíso, que es un centro de residencias para artistas, investigadores, activistas, arquitectos, y una de las editoras del proyecto que vamos a comenzar ahora, que se llama Cuadernos Crack. Soy profesora universitaria también, hago varias cosas a la vez, ¿no? Y trabajo dentro del área de investigación, gestión y educación. Esas son como mis tres líneas. Desde cierta concepción de cultura, soy un practicante del campo cultural, soy un agente del campo. Un agente del campo puede ser varios sujetos, no es un individuo, no es un individuo, no así, pero tiene varias subjetividades o se relaciona de manera distinta con distintos sujetos, otros y distintas instituciones. Entonces, en esa medida, creo que estoy constantemente en tránsito en el campo cultural, local, un campo local que está relacionado con instancias regionales, con instancias internacionales también, pero básicamente local. Entonces, en esa actividad, digamos que asumo roles de docente, de investigador, de artista, de crítico, de gestor, y que no necesariamente se contradicen, sino que hay un proyecto, digamos, en el horizonte que me obligue, que me anima a que me mueva de esta manera como agente del campo. Yo a veces dibujo y a veces escribo, eso es mentira. Trabajo como profesor en la universidad. Eso.
tengo mucha conciencia que de acuerdo a dónde expongo, también elijo el público al que me dirijo. O sea, si expongo en una galería, en general me dirijo a una élite bastante restringida, compuesta por gente educada, en general muy afluente, que va a las galerías a las cuales la mayoría del público no va. Una opción como, digamos, militante de izquierda más o menos sería no exponer en galería y solo exponer en lugares donde hay plan acceso público. Al mismo tiempo, la gente que va a la galería, en general la gente que tiene más poder en la sociedad con respecto a los que no van a la galería. Entonces es un grupo que por un lado también merece tener educación y por otro lado es importante que tenga la educación correcta porque eso va a tener un impacto en lo que va a suceder después. Entonces, si bien muy de joven yo me resistía a entrar en esos circuitos, o sea, no me interesaban los museos, no me interesaban las galerías, ya más viejo empecé a entender que en realidad era una forma de discriminar y de excluir gente y que no correspondía, que era importante tratar de acceder a todo el mundo, y que en cierto modo era más importante encontrar un lenguaje que no tenga jeringonza, que sea simple de entender, que no tenga referencias oscuras y que tenga, o por lo menos tenga varios niveles de comprensión que sean accesibles tanto al no informado como al informado, pero no que sea solamente accesible a un grupo restringido. Entonces no es que yo me concentre en hacer arte de galerías o arte de museos, sino que son espacios que también me interesan utilizar. Y probablemente uno de los motivos por el que escribo tanto o escribo demasiado es justamente para acceder a un público que no puede acceder o no quiere acceder a mi obra visual. La otra cosa conectada con esto es la relación con la pedagogía. Y yo creo que toda comunicación tiene un ingrediente pedagógico o didáctico. O sea, de acuerdo a con quién hablo, elijo mis palabras, elijo mis expresiones faciales, mi lenguaje corporal, bastante mal por otra parte, pero por lo menos tengo conciencia de eso, que lo utilizo para tratar de convencer a la otra persona de lo que estoy diciendo o de generar procesos de pensamiento que lleven a la otra persona a conclusiones que a mí me interesa a que lleguen. Entonces eso ya de por sí es un proceso pedagógico. Y en ese sentido me parece que no hay mucha diferencia entre lo que hace un maestro, un buen maestro, digamos, y lo que hace un buen artista. Si el artista no se preocupa por comunicarse pedagógicamente con su público, no me parece que sea un buen artista, y si el maestro no se preocupa por ser creativo en la forma en que presenta sus problemas o sus ejercicios, todo lo que está haciendo no es un buen maestro. Entonces, más bien, mi punto común es ser creativo, y esa persona creativa se maneja en distintos medios. El medio, por tanto, puede ser el material usado en arte, o lo que se llama arte, o puede ser el salón de clase, o puede ser la página escrita. Y para mí no hay diferencia en esas actividades. Para mí es todo lo mismo, y el denominador común para mí es el que se maneje dentro de un campo ético, un campo en donde comunique mi ética y ayude a fomentar esa ética. Y el arte para mí es un accidente dentro de eso, un accidente condicionado por mi biografía, que es totalmente anecdótica y casual,
y que si no fuera artista haría lo mismo en cualquier otro campo en que me dedique. Yo creo que si hay un compromiso con el área, con el ámbito de las artes plásticas, definitivamente desde mi perspectiva, en mi caso personal, viene precisamente de la preocupación sobre la historia del arte colombiano, el tema de la educación artística y la coyuntura, digamos, cómo ocurre todo esto en el presente. No empezó por casualidad y terminé de estar en el campo mi campo profesional. Soy politóloga, que esa parte es importante. Soy politóloga con estudios en estudios culturales. Terminé volviendo como esta ilusión de trabajar con gente, de conectar como las cosas que a mí me interesan y que encontré que a otros les interesan y que en las cuales también creen, no es pues mi proyecto de vida, ¿cierto? Entonces yo soy en este espacio ¿cómo se diría? Una promotora de que este sueño se haga realidad. Eso. Estudié artes plásticas en la Universidad de Lozano y trabajo actualmente como vivo de ser diseñador gráfico y artista y hago parte de Miami, que es la casa en la que estamos en este momento, que es un espacio de circulación y de exhibición, divulgación, producción y desarrollo de arte contemporáneo y diseño y afines. Eso es. Soy arquitecto y me dedico a la arquitectura en torno a la investigación de la relación entre espacio, sujeto y territorio, pero más que nada en el fondo a instalar una serie de posiciones y entender por eso de qué manera las lógicas proyectuales de hoy día permiten reconocer algunos trazos o huellas que en el marco de la ciudad dejan y producen y generan tipos de espacios o especies de espacios interesantes en torno a la dimensión política también de la ciudad. Yo soy directora de la peluquería y pues básicamente lo que hacemos es brindar a la ciudadanía y a la gente un espacio creativo donde suceden diversidad de cosas entre artísticas, creativas y pues culturales. Estudié artes en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Estoy recién graduado, digamos. Mi trabajo, digámoslo, que es un poco, digamos, la manera en la que me identifico y la manera en la que hago parte como de este medio de alguna manera, tiene que ver con pensar un poco como en la idea de ciertas prácticas comunitarias como la agricultura urbana, como momentos en los que suceden iniciativas de las personas como muy valiosas y muy interesantes, digamos. Mi trabajo como que trata de poner la atención en este tipo de prácticas y por ahí se va dando como mi actuación, ¿no? Como ser un mediador un poco de esto, de alguna manera. Entonces mi producción tiene que ver de pronto con trabajo colaborativo, con realizar proyectos en comunidad, con pensar un poco como la actuación, digámoslo, como del artista, como un agente que media entre distintos tipos de públicos, como un colaborador también de ciertos procesos creativos, ¿no? Eu costumo definir o que eu faço como uma espécie de um diálogo, assim, porque já há muitos anos eu tento trabalhar uma forma de uma pesquisa que se realiza numa universidade, isso desde que eu comecei a
fazer mestrado e tal. Mas eu gosto de pensar a minha pesquisa como uma atividade também mais importante do que ser uma atividade acadêmica, uma atividade extra-acadêmica. E por essa acadêmica eu diria que é uma atividade que é um diálogo entre movimentos sociais, entre ativistas, entre muitos artistas, entre amigos, entre arquitetos, economistas, sociólogos, antropólogos, quer dizer, historiadores, geógrafos, quer dizer, tentar criar relações e criar uma espécie de intersecção desses campos, assim. Eu vejo a minha prática de pesquisa, de escrita e também de participação como uma forma de tentar juntar pessoas de diferentes áreas, assim. E não trabalhar com saber que é especializado, mas sim que se possa aprender com as pessoas. Então eu acho que já há vários anos, assim, eu olho para trás, assim, vejo que, quando eu começo a pensar, já estou fazendo isso já há muito tempo, e para mim já é um ritmo muito próprio, assim, de pesquisar, de escrever e compartilhar depois. Eu acho que é a forma como eu gosto de trabalhar, é sempre um diálogo, e esse diálogo não termina assim, sempre vai ser assim. Seja o que eu estiver fazendo, eu quero continuar conversando com todas as pessoas, com o que elas precisarem, assim. Então eu me sinto sempre aberto a qualquer coisa, assim. Seja falar de política, seja falar de arte, ou seja até dizer para uma pessoa, olha, eu não sei o que é esse assunto, assim. É um pouco isso, minha atuação é um diálogo aberto, assim, acho que é isso. Sería a caballo en medio de un deseo de acción política y trabajo de creación escénica, digamos, artístico, un poco en ese. Y es que a mí me interesa mucho, creo que estoy en camino, todavía en proceso de ver qué relaciones se pueden establecer con diferentes grupos políticos. Y ahí creo que hay un trabajo donde no sé, donde creo que también por ahí va llegando el momento de no estar tan solo en el trabajo, que tiene su cosa buena, pero también creo que estoy necesitando como agruparme más. No sé. Trabajo en temas de política pública para el sector cultural. Básicamente creo que lo que hago es gestión y administración del tema cultural en el sector de lo público. Y la gestión tendría que ver entonces en este campo con generar relaciones entre diferentes agentes, actores, entre instituciones y entre los que hacen parte de que la ciudad tenga como una vida cultural activa y diversa. Trabajo en Espacio 101, soy artista plástico y me interesa generar espacio de divulgación e investigación de lenguajes que nos tocan todos los días y en la que estamos todo el tiempo trabajando. Artista plástica en la ciudad de Cali, estudié en una escuela pública nocturna con énfasis diferente como a las otras dinámicas de las otras escuelas de la ciudad, y hago parte ahora de la formación variadora. Durante 10 años formé parte de Producciones, que era una plataforma de investigación en cultura. O sea, nosotros siempre nos hemos definido como investigadores culturales, no tanto como gestores o como artistas o como productores culturales, sino como investigadores culturales. Es decir, el trabajo que he realizado tanto en IPE como ahora quiero continuarlo es entender la esfera cultural como un lugar en el que hay toda una serie de procesos, ¿no? O sea, hay un tejido productivo que tanto crea procesos de producción, de difusión, de gestión, ¿no? Como probablemente en cualquier otro ámbito o en muchos ámbitos donde digamos el recurso central es la información, el conocimiento, la creatividad. Y entonces yo dentro de ese ámbito, mi trabajo en muchas ocasiones o mi tarea ha tenido que ver con la gestión o con la comunicación, ¿no? Pero lo que considero que es
es el lugar donde me he especializado es en la investigación. Es decir, claro, la investigación en el ámbito cultural sería muy amplia, ¿no? Pero en mi caso, sobre todo nos hemos centrado en ver, en analizar las políticas culturales, en analizar los discursos bajo los que se entiende la cultura desde la administración pública o desde el propio tejido cultural, ver cómo este discurso en muchas ocasiones se impregna de conceptos económicos, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Hay una economización de la cultura muy clara y de alguna manera mi foco se ha situado en eso, ¿no? En intentar describir ese tipo de discursos que entienden la cultura, que gestionan la cultura, que la significan y que acaban materializándose en políticas culturales muy concretas. Siempre tuve un problema, tengo este problema en el sistema de arte. No soy un historiador de arte, no soy artista, no soy teórico o filósofo. Claro, y más mi experiencia tiene una relación con todas estas artes. También no soy un especialista en novas mídias, medios. Mas me interesa mucho, claro, esta mezcla. Entonces, me veo mucho ahí como, no solo dentro de unos cursos de culturas indígenas de Campiña. Entonces, de cierta manera, estoy ahí jugando con este modo de cómo entender lo que hago. Y ahí, como hace unos 2 meses, ficou claro que eu sou uma espécie de arquiteto de ambientes de mediação de arte e cultura. Então, a mediação, para mim, me interessa muito. Não é uma mediação normativa, essa mediação que existe em museus, que é a mediação educativa em museus, pedagogia. Então, além de um arquiteto, me entendo também como um crítico de sistemas operacionais de arte e cultura. São essas 2 ideias, porque a função da arquitetura, a arquitetura é muito simbólica. A ideia de arquiteto, claro, o despliegue de um arquiteto mais egocêntrico, claro que existe esse peso da arquitetura e do arquiteto como maestro, assim como o sistema operístico, um exame como se vê, essa obra de arte total. O arquiteto se vê muitas vezes como este ser capaz de dominar todo o sistema e ser o grande mestre da estrutura. Não é isso, é mais uma questão de arquitetura como esta possibilidade de nós outros desenhar ou ser arquitetar, uma certa proximidade com a engenharia, mecanismos, modos de elaborar sistemas. Esta ideia de um crítico de sistemas se relaciona à arquitetura porque é a capacidade de análise de um contexto, de uma situação, de uma intenção de estudar essa situação, mas aí também com a intenção programática ou de aplicação. Se entende o sistema, mas a ideia da crítica é que também o cambio, a possibilidade de uma redefinição ou de uma intervenção nesse sistema seja possível. Yo me considero como investigadora en temas de artes visuales y gestora cultural, a pesar de que estudié artes plásticas y digamos que ejercí en algún momento como artista. Hoy en día considero que trabajo más como gestora cultural, articulando procesos y adelantando proyectos autogestionados y
también como investigadora de ciertos temas de arte moderno contemporáneo en Colombia y también en América Latina. Salí a estudiar Historia en la Universidad Nacional, a sabiendas de que mi interés era totalmente por la estética, y aproveché la estadía en la universidad para meterme en el mundo del arte, al cual decidí dedicarle todo el tiempo después de haber egresado de la universidad. Vivo en Bogotá desde los años 70, sin haber dejado de estar cercano de la tierra, y cuando empiezo todos los trabajos a través del Ministerio de Cultura, Banco de la República y museos del país, en todas las regiones de Colombia, es cuando capto que no tenía ninguna actividad ni ninguna liga con la tierra mía. O sea que recientemente que mis trabajos y mis proyectos tienen que ver con el Sinú y con las sabanas de Córdoba también. Me considero más un artista, pero mi formación humanística y como historiador y como desde la antropología, la sociología, me ha permitido desarrollar de una manera particular este interés estético. Al final, muchos trabajos míos han tenido que ver con museografía, museología, gestión. A mí no me gusta mucho la palabra curaduría, pero se entiende como eso. Y con un grupo de compañeros de Montería recientemente fundamos una estrategia que se llama Museo Zenú de Arte Contemporáneo, MUSAC. Sigo trabajando mis temas como pintor esencialmente, pero todo mi trabajo se desarrolla basado en una estructura, digámoslo así, o un esquema que se utiliza más para la investigación en la historia y en otras ciencias humanas. Lo sigo aplicando al arte y el resultado es bastante particular. Mi última obra se llama Cuadros Vivos, que tiene que ver con una tradición que se realiza en el departamento de Sucre, en la localidad de Galeras, donde la gente del pueblo representan una serie de imágenes que son de fácil identificación dentro de unos marcos que la misma comunidad diseña, y ellos los denominan cuadros vivos. Es una tradición de origen española del Mediterráneo, pero que se ha quedado acá en América Latina y en la costa, especialmente en Galeras. Yo hago ahora, de ese performance que hace esa comunidad, yo hice una serie de pinturas que también denominé cuadros vivos. Es mi última obra, pero llevo casi 30 años trabajando en arte. Me dedico en este momento a nada, por la edad que tengo, entonces ya no trabajo, pero lo que yo hice, creo que lo más importante fue cuando comencé en este grupo que se llama Agrupación Teatral Valparaíso ATEVA, que como te decía es el grupo de teatro independiente más antiguo de Chile. No sé qué puedo explicar. No es fácil la pregunta, es una pregunta más complicada que si discutimos de política o otras cosas, porque en realidad a mí me cuesta mucho ver las cosas que hago si no es mencionar como un continuo de cosas, ¿no? Pues uno puede decir que es profesor de las clases, ¿no? Sería como una especie de categorización. Uno puede decir que es activista y otra categoría, no puede decir que es artista y otra categoría. Y en realidad a mí lo que me gusta pensar es las actividades que hago como formalizaciones puntuales de algo, son actividades que entre sí están interconectadas, ¿no? Que de hecho tienen continuidades entre sí y que en momentos diferentes se formalizan de manera diferente. Y no veo dar clases muy disociado de realizar actividad política, hacer actividad política de hacer actividad de organización artística, hacer trabajo de artística no luego diferenciado, hacer trabajo editorial. Y en realidad las cosas más sí que es visibles que he hecho últimamente, aparte de dar un montón de clases en varios sitios, doy clases en el programa de estudios independientes del MACNA, en el Centro de Nación.
He colaborado durante 3 años con el proyecto Transform, que ha sido un proyecto de producción teórica multilingüe impulsado por una organización de Austria que se llama EIPCP, y este es uno de los proyectos que el EIPCP puso en marcha y consiste fundamentalmente en utilizar los recursos de financiación pública para generar redes, digamos, de distribución de renta y de producción de materiales teóricos que se piensan muy vinculados a la corporalidad de la acción política, la actividad política hoy. Y el principio básico que lo rige es que todo lo que se produce se difunde gratuitamente y al mismo tiempo organizando una estructura de producción que sea sostenible económicamente para los sujetos que en ella participan. Y en concreto, digamos que el lema general de Transform era repensar la relación entre crítica y instituciones. La idea era pensar si se daban las condiciones para poder hablar o empezar a producir lo que nosotros llamábamos una nueva ola de la crítica institucional, que partiera tanto fundamentalmente de la tradición de la crítica institucional artística, tal como se configuró a partir del año 68, fundamentalmente en Estados Unidos y Europa, pero que se vincula a la tradición de la crítica institucional que proviene más bien de los movimientos del 68, y esa es la actividad quizá más intensiva en la que estoy trabajando últimamente. Y luego mis vídeos, y así, que casi siempre es un trabajo que se produce, se piensa, se realiza, se distribuye vinculados a las redes de producción intelectual, política, etcétera, con las que estoy trabajando siempre. Son una multiplicidad de cosas. Bueno, entonces pues como les decía, es un video, algunas de estas entrevistas fueron hechas por Skype, otras fueron pues presenciales. Es un video en curso que estoy haciendo desde el 2008, y las entrevistas no necesariamente son para esta pregunta específica, sino pues para diferentes cosas, diferentes productos audiovisuales que nosotros hacemos pues con este proyecto Interferencia. Pero desde el 2008 estamos en contacto, nos preocupamos, nos interesamos pues por entrar en contacto con diferentes personas, y se les hace al comienzo esta pregunta si sale el producto audiovisual sea para otra cosa. Esta pregunta, ¿cómo definir pues, su actuación? Nos hemos dado cuenta que pues, suena un poco ridículo, a veces para unas personas les causa como hilaridad o les parece como medio raro, pues entender lo que uno hace desde el campo del arte como actuación. Me he dado cuenta pues, que esto viene muy como del portugués. La palabra actuación en Brasil se refiere más como a cómo funciona usted en el contexto en el cual está haciendo, cuando eso está pues, activo. Entonces se traduce a otros contextos, a otros países, suena un poco raro, pero me parece interesante conservar esa palabra, porque esto nos pone, introduce la intención de mirarse como un actor de un campo y no como un sujeto psicológico, sino pues como lo decía en otra ocasión, no mirarse, ese artista que se mira a sí mismo no como un sujeto psicológico, sino como un dispositivo de actuación. En el momento en que uno se mira como un dispositivo de actuación, aparece el contexto. Cuando aparece el contexto, pues tengo que entender de qué se trata ese contexto, cómo funciona, cuáles son los intereses que están en juego. Entonces reclama esta palabra una comprensión de la institución arte, como decía, los intereses que están en juego y la participación crítica, y no una participación crítica y no una actividad sumisa en este circuito, en este campo, sumisa a los intereses pues, que están en juego. Esto implica tener en cuenta aspectos como el medio, como el contexto, como el panorama histórico, los objetivos que se tienen. Me parece importante entonces definir
que es la institución arte, me gusta mucho esta categoría que introduce Peter Purger en un libro que se llama La teoría de la vanguardia. Entonces él define la institución arte como un aparato de producción y distribución del arte. Aquí pues, están implícitas las galerías, los museos, las instituciones del arte, las bienales, las ferias. Y también lo define como las ideas sobre el arte que imperan en una época dada. Entonces, en esta última, pues está dada por los funcionarios del arte y por los que ejercen la crítica. Esta definición pues me gusta mucho, parece que es importante porque nos pone como en un panorama no solamente de producción de un objeto, y eso es algo pues con lo que lidio todo el tiempo con mis estudiantes, es que se entiende que cuando uno produce un objeto, obra objetos y se entiende que la producción de uno desde ahí termina como el trabajo del artista. Yo considero que ahí comienza el trabajo, en el momento en que ya se arroja un objeto, llámese a esto desde las formas tradicionales de objeto, formas híbridas o algo que no sea legible como artefacto artístico. Entonces la institución arte estaría contemplada en el aparato de distribución, y en ese sentido el ejercicio de la crítica estaría al interior de ese aparato de producción que fundamenta y soporta el objeto de la crítica. Muchos de los entrevistados pues hablaron de una actividad crítica frente a ese circuito. Eso me parece que es importante colocar aquí como brevemente pues para poder terminar en la obra. Otra cosa que quiero colocar aquí es la idea de obra. Hay un teórico, historiador ruso que se llama Osip Brik, que escribió un texto muy interesante que se llama La producción en 1923. Voy a citar a una historiadora checa que se llama Cristina Kjaer. Ella cita a su vez a Brik. Entonces ella comienza como, o sea, Brik comienza poniendo como ejemplo a Alexander Rodchenko, aquí abro comillas, en este texto que se llama La producción del año 1923. Rodchenko era un artista abstracto y se ha convertido en un artista constructivista y no productivista, no solo de nombre sino de práctica. Y continuaba, Rodchenko sabe que no se logra nada quedándose uno sentado en su estudio, que se debe salir al mundo real, llevar el talento organizativo que se posee a donde se necesita, a la producción. Cierro comillas. Entonces, este esfuerzo pues, que estamos haciendo desde el 2008 es como para interrogar, pensar la práctica artística que se define hoy solamente mediante la producción de objetos, formas tradicionales de objeto, como ya dije, como la pintura, el grabado, la escultura, o formas híbridas de objeto que reinventan estas anteriores. En ese sentido, pues sería como negar 100 años de historia, o también hacer caso omiso a las tecnologías que nos atraviesan hoy y que atraviesan nuestra existencia en términos sociales, culturales y subjetivos. Aquí vuelvo a repetir algo que me parece importante, es cuáles otras palabras incluyo yo en mi producción, cuáles otros verbos para definir mi actividad que se escapen solamente de la producción de objetos y que involucren un momento histórico, un momento social, un momento político, entender el mismo contexto en el cual se está operando. Esta otra pregunta, ¿desde cuáles perspectivas se sitúa cada quien? Sea cual fuere la perspectiva, entonces, repito, no se puede ignorar el momento que nos atraviesa. Marcelo Espósito dice que es desde el interior de esa condición contemporánea desde donde estamos obligados a operar. Entonces, en ese orden de ideas, cabe hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el valor de uso de su trabajo? ¿Cuál es el valor de cambio de ese mismo, del trabajo? ¿Cuáles de estos valores termina siendo más importante, el valor de uso o el valor de cambio? ¿Cómo reinventamos nuestra puesta en valor de nuestro trabajo? ¿Cómo reinventamos una puesta en valor de nuestro trabajo? Entonces, en ese sentido, sea cual fuere la perspectiva desde la cual nos situemos, es necesario reinventarse no como sujeto psicológico, como lo estaba diciendo, sino como un dispositivo de actuación, y desde allí
se disparan innumerables intereses, ideologías, prácticas que ante todo dinamitan la idea de práctica artística. Esto es lo que nos interesa con este video, que es en algunos casos bastante contradictorio, pero pienso que esa es la riqueza de todas las respuestas que están en juego ahí, de artistas personas que están activas del campo con una trayectoria grande, artistas posicionados, si se quiere, en un mainstream del arte, otros que están recién egresados y que también están activos en un contexto más local, pero que de alguna manera nos deja ver como cuáles son las palabras o como con cuáles términos se define esta práctica y qué es lo que está en juego allí. Algo pues que es importante es pues, que hay que pensar que la mayoría de los objetos artísticos pues van a terminar al circuito convencional del arte, y ese circuito pues incluye entender la obra de arte como mercancía. Entonces, ¿cómo lidio yo con esa situación? Pues que es algo que está presente y que es una realidad. Entonces, pues este video coloca estas preguntas. Pues aquí abro, entonces pues les doy el tiempo para que ustedes tomen la palabra y comenten sugerencias, comentarios sobre eso que traigo acá.